8, wow, 17 minutos del 25 de abril, el día después de los debates. Está por acá Fabricio Mazar. Él tiene la condición, Gómez Mazar, él tiene la condición de director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipymes. Pero, tenemos que hablar de los debates primero. Fabricio, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿Cómo vamos buenos días, gracias por la invitación. Yo feliz de estar entre amigos, a quienes veo por televisión a demanda, y cuando no suben el programa, llamo. Porque lo veo desde la comodidad de mi casa. Fabricio, antes de lo de Promipymes, hubo un debate por primera vez, un día histórico en la República Dominicana, donde el presidente se somete a este proceso, y eso es bueno, y uno ha insistido en esos días que ojalá que a partir de ahora sea la norma, que nadie escape a esto en los distintos niveles de elección. ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido anoche, el nivel de la discusión, tú que eres economista, ese ámbito económico que es tan fundamental y que lo sabían los tres y que le colocaban los elementos para tratar de atraer votantes en ese sentido? Mira, lo primero es que en el día de ayer se dio un cambio en la cultura política dominicana. Nosotros los académicos nos gusta hablar cuando hay cambio en la cultura, cuando hay cambio en la economía. Y digo que hay un cambio en la cultura política dominicana porque por primera vez un candidato que tiene ventajas, de acuerdo a las encuestas, pues decide ir a un debate presidencial, que es el primero que se ve desde la historia de la democracia, del año 78 para acá, así como un debate importante. Y qué bueno que lo haga una persona que nació luego del tiranicidio. El día de ayer tenía muchos significados. 24 de abril. Sí. Y que la guerra civil, que se había dado 51 años antes, encuentre en la actualidad a la República Dominicana en medio de un proceso de consolidación democrática importante, donde en el día de ayer el presidente y candidato decide ir y poner en riesgo su ventaja electoral de acuerdo a las encuestas. Habla muy bien, primero, del presidente como garante de la democracia. Y digo que habla muy bien porque habla del respeto al otro. Nosotros tenemos una tradición política muy dura, donde a la oposición se le avasalla, se le trata de desaparecer de los medios de comunicación. Incluso aquí que estoy con un querido amigo como Julián, dile tu alumno, mi alumno. Y mi amigo, ante todo. Como era que había un refrán que decía, a la oposición se le escucha, pero luego se le avasalla, ¿no? Es parte de ese lenguaje de la cultura política, y qué bueno que sea Luis Abinader, que curiosamente su padre fue ministro de Hacienda del gobierno de la República Dominicana en armas, encabezado por el presidente Francisco Alberto Camaño. Así es. Entonces, coincidencias de la vida, diosidencias para los creyentes, pero ayer se jugaban muchas cosas y se dio un cambio en la cultura política dominicana. Tú sabes que debo decirte, Cristian. Perdón, no venga a hablar de que a lunes, pero está fuera de orden. Deja eso para el final. Estamos en entrevista, comenzando. Miren, hay que ir buscando a este hombre, Fabricio. Fabricio, aparte de lo conceptual, ¿no? Lo que ha expresado. ¿Qué podría en el ámbito electoral podría producir alguna diferencia lo ocurrido ayer en tu evaluación del comportamiento de cada actor? Yo creo que ayer quedó claro, o sea, el presidente marcó la pauta, se vio, hubo espacio hasta para el chiste, la chanza, el humor, ¿no? Por el tema de la Toyota, y también hubo un momento donde hubo una crítica, un contrapunto, y lógicamente ahí yo creo que eso, el debate le dio el propio presidente como
A veces cuando bajaba mucho, que tiraba algo, hubo momentos en que animaba el debate, por decirlo de alguna manera, dentro del marco del respeto y la consideración, que hay que decir que los tres ayer dieron un ejemplo de que se puede debatir, disentir y respetar las posiciones, y que incluso en algunos ámbitos había coincidencia. Sí, aspectos fundamentales. Entonces, y eso es importante en un mundo, en una región latinoamericana con tantas malquerencias políticas y sociales, el hecho de que uno perciba de que el futuro y cualquier decisión electoral de República Dominicana está dentro de los candidatos del sistema político, yo creo que eso habla de la madurez y de nuestra consolidación democrática. Incluso dice un colega tuyo economista, Iván Rodríguez, que el hecho de que coincidieron en muchos elementos estratégicos, que quizá ahí está esa situación fundamental de nuestra democracia, de esta estabilidad, de que hay esas coincidencias estratégicas. Pablo decía que casi todos somos conservadores, me refiero a la agenda de poder, los tres principales partidos. Y quizá también eso influya. El manejo del ámbito económico, ¿cómo lo viste? Mira, en el día de ayer, yo creo que voy a propósito de que Iván Rodríguez, a quien le mando un abrazo, tú señalas su tuit. Para nosotros los académicos, especialistas en economía y finanzas, hubo un paper seminal que publicó el Fondo Monetario Internacional de 50 años de la economía dominicana. El principal resultado es que la economía dominicana ha sido la economía de la región que ha reducido la brecha del ingreso per cápita respecto de los Estados Unidos más rápido en los últimos 50 años. A propósito de esa estabilidad y de esa coincidencia en algunas opiniones de los candidatos a la presidencia. Eso habla de que hemos tenido un modelo de desarrollo económico y social sostenible en el tiempo, con sus altas y sus bajas, pero sobre todas las cosas que ha mantenido la paz social y la convivencia pacífica, que es la joya de la corona del modelo económico dominicano. Claro. Y cuando digo esos 50 años, saludo al doctor Fran Fuente, quien es nuestro representante en el Fondo Monetario Internacional, que hablé con él sobre cuando publicaron el paper, que me dijo, bueno, Fabricio, el tema aquí es que pon los presidentes de los últimos 50 años, el que más te guste y el que menos te guste. Lógicamente este resultado ha sido también parte del esfuerzo de la clase política, claro, del que te ha gustado y al que no te ha gustado. Claro. Y lógicamente también del esfuerzo y la visión empresarial que hemos tenido. Y yo creo que ese es el resultado. Cuando uno mira el largo plazo, que la crítica a los clásicos es que en el largo plazo todos estaremos muertos. Yo creo que en el largo plazo de República Dominicana lo que se muestra hoy es estabilidad política, estabilidad económica, pero sobre todo eso, paz social y convivencia pacífica. Pero indudablemente que el país arrastra una gran deuda social acumulada. Un país exitoso, pero que hay mucha gente, ese viejo chiste de, bueno, ese señor solo come carne en estadísticas. Entonces, nuestra sociedad arrastra una gran desigualdad social. Este asunto de tanta estabilidad que casi ha sido unas elecciones, fue un debate casi aburrido, si no hubiera sido por los chistes del presidente, hasta aburrido, por esa sintonía que se puso en evidencia en lo fundamental. Hay matices. Entonces la pregunta sería, ¿no sería ideal que en este país en los próximos años se cree alguna fuerza mínimamente cuestionadora del establishment, con una mínima representación, un 3, 4, 5%, porque como manera de acelerar que el proceso de mejor distribución de la riqueza que desde hace 50 años genera esta sociedad. El otro aspecto es, sacándole provecho a tu formación de economista, esta discusión que fue una pena que no había contrarréplica entre Abinader y Fernández sobre el crecimiento de la economía, porque a partir de los mismos datos ellos llegan a conclusiones diferentes. Esos dos aspectos. Bueno, lo primero es que el desarrollo es un blanco móvil. De repente comparar la pobreza
la desigualdad, que es quizás el tema que hay que atacar con más fuerza, hace 20 años es muy distinto, porque desde los patrones de consumo hasta esta cuarta revolución industrial ha cambiado los gustos y preferencias de los ciudadanos. Hoy, y las expectativas. Hoy somos ciudadanos globales desde el primer mundo hasta el mundo, digamos, hasta el África subsahariana. Y en ese sentido, yo creo que en el día de ayer, con el tema económico, es que el expresidente Leonel Fernández tiene este debate que parecía ser previo con el gobernador del Banco Central, ¿no? Y es una extensión ahora en el debate. Los políticos tienen la capacidad de interpretar cosas. Yo soy más profesional de la economía y la finanza. Bueno, el crecimiento, las tasas de crecimiento se han medido igual siempre. Entonces, en el 2008 no hubo rebote estadístico luego de la crisis, digamos, internacional, la crisis subprime. Bueno, en el 21 tampoco hubo un rebote estadístico. Lo lógico es que, ¿cómo se miden las tasas? ¿Verdad? La actual menos la anterior, entre la anterior. Y eso es un tema estadístico, es un tema matemático, pero así es que se mide. Porque alguien podría argumentar, bueno, el presidente o expresidente Fernández, usted llegó en el 2004 y en el 2003 hubo una caída del producto luego de la crisis macrofinanciera. Entonces allí no fue un rebote estadístico y ahora sí, pero cada político tiene su capacidad. Explícanos así, didácticamente, ¿qué es Para eso de rebote estadístico? No, lo que pasa es que no hay tal cosa como rebote estadístico. Eso sí, pero el concepto. ¿De dónde salió? Ese concepto, correcto. Porque de algún lado sacó el profesor Fernández. Porque yo lo entiendo en la dieta. Tú tienes un rebote, ¡pa! No, mira, es una discusión. ¿En qué consiste? Hasta cierto punto bizantina. Pero mira qué pasa. Lo lógico es que cuando entra en una etapa de decrecimiento y al año próximo, pues la economía crece. ¿Qué pasó en el 2021? En el 2021 veníamos el 20 de la pandemia, hubo una caída de 6.6% y después en el 21 hubo un crecimiento de 12.3%. Esa medida de una caída y un crecimiento amplio que se dio en todas las economías del mundo. No se vio solo en la economía dominicana, pues lógicamente es lo que se quiere interpretar. Pero más allá que... Pero es un rebote realmente. No, hombre, tú estás pasando los números negativos al número positivo. Está bien, pero lo que quiero decir es que... De matemáticas... ¿Rebote o ascenso? Lo que pasa es que eso no quita... No, está bien. Eso no quita mérito al esfuerzo global por mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero es innegable que en términos de medición, tú tienes que sumar negativo con positivo. Eso te va a dar un número que no es el nivel que tú estás midiendo. Pero no es un número absoluto. A ver, pero eso es una discusión legítima para un candidato a la presidencia, pero para un profesional de la economía y la finanza esto no tiene mayor relevancia. Incluso el propio presidente le dijo, bueno, pues discuta eso con lo que hacen las estadísticas, porque ya es una discusión un poco más, digamos, fuera de orden, pero cada quien se defiende como puede. Es un tema de los efectos que produce. No es lo mismo. Yo ganaba 1,000 pesos y no gano nada, ahora gano 100, significa que estoy mucho mejor. No, estoy peor que cuando ganaba 1,000 pesos. Lo que pasa es que cuando se habla... No es semántico más. No, porque yo te puedo decir otra interpretación. Cuando el presidente le dice, no, en estos 3 años hemos crecido 6.5, no 5, está diciendo 2021, 2022 y 2023. Porque lógicamente cada quien va a interpretar el resultado estadístico. Fabricio, es innegable que la economía no ha crecido en este periodo de gobierno al ritmo, independientemente de la pandemia, porque la pandemia fue un año o 2, y ese año se justifica, no ha crecido al ritmo de cómo crecía la economía en los últimos 10 o 12 años. Lo que pasa es que uno no puede, miren señores, ningún presidente ha tenido que enfrentar tantos choques económicos consecutivos. Entonces, como tú me vas a dar una explicación que yo la entiendo ahora, pero no me diga las dos cosas. No, lo que quiero decir es que si tú miras, porque las medidas de tendencia central que se llaman promedio, media, siempre son un promedio. Y cuando tú haces 2021, 12.3, 2022, 4.9 y 2023, 2.3, y tú lo divides entre 3, lógicamente que te va a dar 6 puntos y tanto.
La tendencia histórica... No, te va a dar 3 puntos y pico, porque tú no me vas a meter un 12%. Bueno, por eso estoy diciendo, promedio aritmético, 12.3, 4.9. Pero si lo mides así... 3.2 te va a dar... Bueno, sí, que así es que se mide la tendencia histórica a promedio. Hay otra manera de medir. Pero vamos, ustedes me están yendo a las medidas. Yo te voy a decir a los logros, que me interesa más que las medidas. ¿Por qué? Porque haber encontrado una economía con una pandemia, el choque pandémico, haber mantenido las medidas del gobierno anterior, que hay que, fase 1, fase 2, quédate en casa, partir, implicó también un esfuerzo en el ámbito de la hacienda, de las finanzas públicas, ¿no? Un déficit importante que después hubo que cubrir con endeudamiento público. Pero además, luego de que en el 21 se recupera la economía global, en el 22 viene el vendaval inflacionario luego de la invasión rusa a Ucrania, y hubo que diseñar una coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, aumentando la tasa de referencia, pero por el otro lado, los subsidios a los principales drivers económicos. Me refiero al subsidio a los combustibles y a las materias primas que tenían efecto en el mercado alimentario. Todo eso para que la inflación, que es un fenómeno que afecta fuertemente a los más pobres, pudiera morigerarse. Y además del choque por el cambio climático, cada vez que llueve, aquí hay que salir corriendo, y no es una tendencia solo de República Dominicana. El Caribe ahora está enfrentando lo que hace años Sudamérica enfrentaba con el tema del cambio climático, y eso tiene efectos sobre el mercado de los seguros y sobre el daño a la propiedad pública y privada. Fabricio, una pregunta. Tú has sido un economista que siempre has hablado con lo que tú piensas. Me consta eso. El que te oye a ti, lo que tú dices por la boca es lo que tú realmente piensas. Ahora bien, tú tienes un gobierno que dice que es el gobierno que le rinde más dinero, uno, que es el que más recauda, que es el que más recauda aduana, que es el que más recauda más dinero, que le va mejor, y es el gobierno que más se endeuda. El endeudamiento de este gobierno sobrepasa los endeudamientos de los gobiernos de los últimos 50 años. En 3 años hemos tomado más dinero prestado que desde la Constitución de la República hasta aquí. Casi 40,000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Y por qué se ha tomado? Si tan bien la economía, porque ha tomado tanto dinero prestado. Lo que pasa es que los préstamos son a posteriori. Es decir, lo que está pagando el gobierno de intereses y el desmonte del capital de la deuda, como se llamaba antes el servicio de la deuda, es por acreencias anteriores. Es decir, lo que se está pagando hoy es el endeudamiento de los gobiernos anteriores. Y en el futuro se va a pagar los endeudamientos que toma esta administración. O sea, para tú pagar 12,000 millones está cogiendo 38,000. Pero lo que estoy diciendo es a ver si lo entiendo, que la continuidad del Estado obliga al Ministerio de Hacienda y al gobierno en sentido general a cumplir con los compromisos que otros gobiernos asumieron. Entonces, lo que se está pagando hoy, repito, fueron las acreencias de gobiernos anteriores, porque hay muchos vencimientos que se han acumulado. Entonces, lógicamente, ahora va a haber que hacer una nueva arquitectura fiscal para ver cómo se enfrenta a los desafíos de cara al futuro. Miren, Pero un detalle, Fabricio. Todo ese dinero que se ha pedido prestado, que ha buscado el gobierno en términos de préstamos internacionales, 38 mil millones de dólares. Van los 40,000 ya. Eso era para pagar deudas pasadas. Obviamente, ¿cómo tú haces un presupuesto? Presupuesto, tú haces ingresos, estimaciones de ingresos, ¿verdad? Del gasto, cuando la diferencia, el gasto es mayor que los ingresos, tú tienes que financiar ese déficit. Ahora, ese déficit, lo que tú vas a pagar, en el caso de la deuda, son intereses y capital, si tienes que desmontarlo, de bonos soberanos que se colocaron en gobiernos anteriores, que se vencen. Entonces, lógicamente, tú tienes que buscarlo por continuidad del Estado. ¿Qué ha pasado? Mira hoy la deuda global, luego del 2020, creció primero por la pandemia. Miren hoy Estados Unidos, está históricamente en uno de los momentos de mayor endeudamiento. El endeudamiento global subió. Cuando uno mira, lo que pasa es que a veces nosotros miramos el endeudamiento, no solo actual, sino anterior, porque esto lo he dicho en esta administración y en administraciones anteriores. Lo vemos con la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional de los 80. Una economía que tenga endeudamiento
como porcentaje del PIB de 50, 48, 51%, cuando se compara con sus homólogos de la región y con las economías globales, está todavía muy por debajo del promedio mundial. No estoy diciendo con eso, no estoy diciendo con eso. ¿Tú le explicaste eso a Paliza? Estamos conversando con... No estoy diciendo con eso que sea recomendable. Yo creo que más importante que la deuda, y en el día de ayer los candidatos hablaron someramente del tema, es la sostenibilidad de la misma. Porque así como decía mi abuelo que el que no debe no es confiable, las economías emergentes como la nuestra, que no emiten deuda y que cumplen con sus acreencias, tampoco son confiables para la inversión extranjera y para crecer. O sea que cuando Paliza decía que era insoportable 8 mil millones de dólares, ya cambió de parecer, ¿verdad? Habría que preguntarle a él. Ah, bueno. Yo no soy su vocero, soy su amigo, soy su amigo nada más. Pero es importante que miremos eso un poco más desapasionadamente. Estamos conversando con Fabricio Gómez Mazara, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME. ¿Significa entonces, Fabricio, que esa deuda la estamos pagando en función de lo anterior, de lo que se había tomado prestado, y entonces el gasto, las ejecutorias de este gobierno, ¿no las ha tenido? ¿No representa un gasto, una inversión, y tener también que endeudarse en función de esa iniciativa de gobierno, esos préstamos? Sí, yo quiero hablar de la deuda. Ustedes se recuerdan del expresidente Danilo Medina cuando asumió la presidencia, su primer mandato, que dijo una frase para la historia: he encontrado un maletín lleno de facturas. ¿Y cómo la voy a pagar? De a poco. Así diciendo, bueno, por continuidad del Estado, a mí me tocó un maletín lleno de facturas. A muchos presidentes les toca eso, porque eso es parte del ejercicio del poder, pagar la factura que asumió otro. Y él le va a dejar factura al que venga, porque eso es la continuidad del Estado. Pero sí, el endeudamiento sirve para cumplir no solo con el pago de la deuda, sino con inversión, fundamentalmente gasto de capital, que se utiliza para obras de infraestructura pública y para mejorar toda la infraestructura nacional. Y se han buscado otra salida, alianzas público-privadas, fideicomisos. Se está siendo creativo en ese tema, pero yo creo que en el futuro pues ya va a haber que cumplir con el tema de una reforma que va a tener que ser consensuada. Claro. La vamos a pagar todos los ciudadanos. Claro. Todos los ciudadanos. Bien, entonces vámonos con PROMIPYME. Voy a seguir, ¿verdad? Discúlpeme siga como pichándole. Entonces vamos a PROMIPYME, que usted está dirigiendo, y sobre todo que podamos ver algunas diferenciaciones de ejecutorias que se está haciendo, cuál es la línea estratégica, y sobre todo los que tenemos pyme, a ver cómo podemos acceder a lo mejor a algún programa que usted tenga. Mira qué bien. Porque todo el que está aquí es pyme, aunque... Claro. Mira, y qué bueno que esa pregunta me lo haga una dama, una mujer. Sí. Porque en PROMIPYME el 61.4% de nuestros clientes son mujeres. Entonces, sí, son pagadoras. Sí, las mujeres son buenas pagadoras y además son gimnastas financieras. Pero yo quiero que me hagan una precisión entonces. En ese sentido, los hombres quedan como malos pagadores. No, yo creo. Mira, te voy a decir. Somos amorosos. Te voy a decir la razón, chico. Las mujeres vienen con una capacidad instalada a propósito de la cuarta revolución industrial, que saben definir los recursos para el hogar de los recursos para el negocio. Y también hay que decir que tienen una menor aversión al riesgo, contrario a sus pares masculinos entre los que me encuentro. Dilo más fácil, la mujer no bebe, la mujer no se enamora, el que anda haciendo vaina en la calle es el hombre. Usualmente cuando toca hacer un reenganche o ampliar un nuevo préstamo para las mujeres, nos encontramos con lo siguiente. Las mujeres tienen capacidad para endeudarse 100
pero dicen, no, yo no quiero 100, yo necesito 70. El hombre coge 200. El hombre tiene es amante al riesgo, por decirlo de alguna manera. Y lógicamente entonces ahí hay que ecualizar un poco, decirle a los hombres, bájale un poquito, y a las mujeres, mira, tú tienes una capacidad para endeudarte mayor porque tú eres buena pagadora. Uno de los elementos esenciales del microcrédito es que es la puerta de entrada al sistema financiero de las personas. Y a la formalidad. Y a la bancarización, que es el primer paso de la formalización. Y, lógicamente, ProMiPyme es la puerta de entrada. Nosotros tenemos una cartera de aproximadamente 8.700 millones de pesos, que ha sido en varias ocasiones y en varias administraciones ha sido capitalizada, entendiendo del impacto que tiene la microempresa, que representa el 95% de las empresas, que genera mucho empleo y que explica de forma importante la actividad económica del país. El que estaba ahí no era que estaba vendiendo unos bonos para una candidatura, una cosa así. El anterior a ti. No, eso no recuerdo esa parte. Sí, no te acuerdas. No. Hay algo en que ProMiPyme puede ayudar a los pequeños empresarios, emprendedores y eso, que se ha estado planteando y se dice que se están tomando iniciativas en ese sentido. Porque hubo un tiempo, no sé cómo esto está ahora, pero hubo un tiempo en que de cada 3 ProMiPyme, pequeñas empresas y eso, 2 quebraban. Y dice que eso se debía a la presión que ejercía en esas empresas el sistema impositivo de República Dominicana. Y que si las cosas continuaban así, pues la mayoría de empresas pequeñas y medianas pues iban a estar sufragando, zozobrando. Se está planteando el hecho de que se le quite el anticipo a esas pequeñas empresas y microempresas. ProMiPyme está haciendo algo en esa orientación, impulsando eso. Mira, que es un ámbito de la Dirección General de Impuestos Internos. No, yo estoy de acuerdo. Pero sí decir... No pudiera ayudar porque si surgen esas empresas, si comienzan a caminar y ya a poca distancia zozobran. Mira, históricamente, o la evidencia empírica muestra que los emprendimientos, los emprendedores, tienen ciclos de vida cortos, pero es parte del aprendizaje, digamos, del emprendimiento. Entonces, ahí es donde ProMiPyme, a diferencia de otras instituciones de microcrédito, tiene responsabilidad con lo que se llama los servicios no financieros. La ley 488-08 nos obliga a ofrecer servicios no financieros, capacitación, asesoría, acompañamiento, que es, digamos, la gran falencia que tiene un emprendedor, que en muchos casos no sabe todo el tema de cómo se maneja el capital de trabajo, el valor de dinero en el tiempo, cómo hay que administrar el efectivo, y lógicamente esos servicios los ofrecemos en ProMiPyme también en ayuda con otras instituciones públicas y privadas que hacemos este trabajo de orientación, de educación financiera. ¿Cómo ustedes catalogan? ¿Qué es una microempresa? ¿Qué es una mediana empresa en términos legales? Bueno, ¿dónde termina una y dónde comienza la otra? Bueno, hubo la ley 488-08, después fue modificada solamente en el aspecto del cambio de la definición. Actualmente, una microempresa es una unidad productiva que tiene de 1 a 10 trabajadores y un capital de 8 millones de pesos. Una mediana de 11 a 50 o 60 millones de pesos actualmente, y una grande ya es la que tiene un capital de mayor a 202 millones de pesos. Entonces ahí hay una mezcla entre cantidad de trabajadores y capital, ¿no? Y ventas, que es el proxy del capital de las empresas. Claro. Entonces ahí se catalogan. Actualmente ProMiPyme solamente puede prestar hasta 7 millones de pesos. Estamos a la pequeña. A todos sus clientes. Entonces caímos por debajo de la definición de la microempresa incluso. Pero aquí lo que estamos diciendo es que la mayoría de nuestros clientes, cuando uno lo mira, la mayor frecuencia está en clientes que van desde 350,000 a 500,000 pesos. De 500,000 pesos para abajo está la mayoría de nuestros clientes. Bueno, pero yo tengo
Yo construyo 3 medianas empresas y te cojo 21 millones de pesos. ¿Cómo tú evitas que yo, una sola razón social, sea una persona, un grupo, te disperse, te cree varias instituciones y entonces te toma mayor cantidad de dinero? Bueno, porque yo voy a ver los accionistas. O sea, hay un departamento legal y de inteligencia de negocios que mira todos esos temas de si hay, digamos, conflictos de interés. Si hay una persona que tiene una presencia en más de una empresa, pues no se reputa como un cliente individual, sino que se ve el colectivo a la hora de evaluarlo. ¿Cuántas empresas micros y pequeñas hay en el país? ¿Tienen registro de eso y la cantidad de empleados que puedan...? Mira, las micro explican fundamentalmente las micro y pequeñas empresas, que digamos nuestro ámbito de actuación. Nuestros clientes están ahí porque ya las medianas empresas ya tienen tienen mayor oferta o diversificación en el sistema financiero. Actualmente, cuando uno suma más de 2,5 millones de trabajadores de la MIPYMES, cuando uno lo suma eso, lo que agregan en el sector informal, pues estamos hablando de cerca de 3 millones y tanto de empleados. Hay que decir aquí que no necesariamente tener una microempresa implica estar en la informalidad. Y ahí porque la definición de formalidad e informalidad en nuestro país es una definición más legal. Sí. Más si estás inscrito como empresa, si estás registrado como empresa por ejemplo, aquí en Santo Domingo, o si eres como persona física. Nosotros tenemos la gran cantidad de nuestros clientes están inscritos como personas físicas. Y aunque están bancarizados, no necesariamente se reputan como formales, porque la definición de formalidad en el país es una definición legal fundamental. Déjame pedirle permiso a mis compañeros y sacarte de nuevo para el ámbito político. Dale. ¿Cómo? Que es donde hay que traerte a ti. El presidente ha dicho, no sé si fue el presidente, me corrige por favor, pero parte de los funcionarios dijeron que si hay una reforma fiscal debe comenzarse en el periodo de transición. Suponiendo que él ganara, cosa que yo veo difícil, pero suponiendo que se produjera la reelección, en ese periodo de transición de hacerse una reforma fiscal, 2 preguntas. Primero, no se puede hacer sin consultarte a ti. Tú eres un buque insignia en después de la convención interna, ustedes consiguieron a Fabricio Gómez Mazara. Perfecto. Una voz disidente, una voz que no es yes sir, número 1. ¿Cuál es el planteamiento que se tiene para esa reforma fiscal y qué tú entiendes que en qué debe tratarse? ¿Solamente incrementar los impuestos? ¿Y qué va a pasar con el gasto en este caso? Mira, yo pienso a título personal, aquí yo no estoy hablando como funcionario. Sí. No conmigo, nosotros pagamos el micrófono. Lo primero es que cualquier discusión tiene que hacerse porque las reformas por un tema presupuestario tienen que entrar en vigencia el 1 de enero. Sí, claro. Para que cuadren con toda la planificación presupuestaria. Entonces, una discusión podría ser antes del próximo año para que entrara en el presupuesto del año 2025. Pero la transición es hasta agosto. ¿Significa que ya te consultaron o no? No, todavía no. Todavía no. Pero aquí más que, yo creo que hay que partir de elementos comunes. Es decir, todos tenemos que contribuir con el crecimiento del país. Eso implica que todos los ciudadanos debemos de ser contribuyentes, en mayor o menor medida, en función de nuestros ingresos, pero cada ciudadano debe tener un aporte mínimo al fisco, al menos. Y ahí la discusión actual podría ser, yo que estoy en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas ahora, tiene que ver con la discusión de si es monotributo, que es un tema que se ha utilizado en otras economías. Es un tributo único a estructura productiva micro y pequeñas, y como el ITEVI. Y que casi siempre es un porcentaje de las ventas. Okay. Como el ITEVI. Entonces lo que hace es que se acumula y se pone para cubrir no solo el ITEVI, sino también
el impuesto sobre la renta porque se hace sobre renta presunta. Ya. Entonces se busca un promedio de acuerdo al nivel de venta que tienen. ¿Y qué se le dice a los financiadores de campaña que siempre quedan fuera del ámbito de la fiscalización? Lo que no gustan de pagar, de tributar, que entienden que tributan en las campañas y luego, no, espérate, eso no se puede quitar, a mí no me pueden incluir. Yo no sabía que en la campaña se tributaba. No. No. ¿Cómo va a ser? No. Welcome to Dominican No, Republic, Fabricio. porque el tributo. Y conoce el de Blancanieves, No, porque el tributo. Diferenciamiento, Los tributos entonces van a la Dirección General de Impuestos Internos. No me digas. Por construcción y definición. Y Donde quiera que usted lleve eso para otro lado, eso no es tributo. Fabricio no quiere, Eso no es Bueno tributo. está eso. Fabricio no bueno, quiere que le bueno. hablen de impuestos internos. No, lo que quiero decir es que un tributo, por definición, el académico está hablando. es lo que recauda la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cómo no? Si usted lo paga a otro Sí. actor del sistema, Mira, hay una cámara ahí. usted no está tributando nada. Pero dime qué hago con el Fabricio, gasto. gracias. ¿Qué hago con el gasto? Terminamos con esto. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es una estructura tributaria más simple, porque hemos hecho un Frankenstein Ay, sí, tributario. eso sí, Entonces, cada vez que hacemos una reforma, le agregamos a ese Frankenstein algo que lo deforma. Yo creo que hay que mirar una estructura productiva más acorde con la realidad económica de hoy, Ya. que no necesariamente haya que subir tributos. Yo creo que lo que hay que homogeneizar y facilitar el pago, porque incluso un estudio de Copardón recientemente sobre el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas hablaba de que mucha gente quería formalizarse y pagar impuestos, pero que para pagar impuestos implicaba un costo importante para ellos por la poca simplificación del sistema tributario. Hay que contratar a alguien que ayude. Así un es. asesor, Tú le pagas más hay que pagar otro. El sistema Gracias, tributario gracias, es un Fabricio. enredo lo que hay No, para la es gente que no complicado. está Más formalizada. simple hubiera más contribución. Fabricio, gracias. Gracias a ustedes. Fabricio Gómez Mazara, director de ProMIPYME, economista, lo aprovechamos más en esa condición. Un hombre que aporta, sabe hablar y conoce a fondo los temas económicos. Fabricio. Ay, No se ve no te vas a escapar, Fabricio. Fabricio da muy Yo buenos pensaba consejos, que te iba a da muy escapar, buenos pero no te vas a consejos escapar. económicos. Nosotros le hemos dado un consejo, se lo hemos dado a Guido también. Y es que cuando hay cosas que construir, reconstruir, fabricar y todo eso en la oficina, en la casa, hay que tener las mejores herramientas y los mejores equipos. Y si están certificados internacionalmente, mejor. Así como las herramientas económicas para las formulaciones teóricas, conceptuales. Entonces ahí en la San Martín, tú que conoces muy bien la capital, 183 próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, están Materiales Industriales. No se escapó, no. Es la ferretería más completa, puede ir sin el título de ProMIPYME y sin el título que muy bien te has ganado como un profesional, como Fabricio, llegó Fabricio. No, mire, buenos días, me mandaron de a diario. Okay. Te van a una rebaja sustancial. Bien. Así verá. Ahí te damos las gracias, Fabricio Gómez Mazara, por estar con nosotros. Continuamos, hablaremos en breve de educación, pero tenemos que seguir hablando en los debates. Algunos de mis compañeros todavía no han tenido sus turnos. Adelante, Vladimir. Información.